Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Cálculo 3. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado al teorema de la función implícita. Dice lo siguiente: determine si es posible resolver el siguiente sistema para las variables u y b en términos de las variables x e y cerca del punto P0, dado de esta manera, igual a 1 menos 1,1,1. En caso afirmativo, encuentre la derivada parcial de v con respecto a y en el punto 1, menos 1. Ya. Para aplicar el teorema de la función implícita, primero necesitamos comprobar si se cumplen sus hipótesis. Para ello, comenzamos reescribiendo el sistema de ecuaciones que teníamos en el enunciado de la siguiente manera. Y ahora definimos las siguientes funciones, f1 y f2, tal que f1 es igual a la primera ecuación que tenemos aquí, y f2 es igual a la segunda. Y esto es para definir una tercera función. Esta función toma valores en R2, luz R2, es decir, R4, y las lleva a valores en R2. Toma el vector x, y, u, v y lo lleva a una función f grande evaluada en este punto, que resulta ser punto perteneciente a R2. F está definida de la siguiente forma. La función f de estas variables es igual a la función f1 como a la función f2, las funciones que ya teníamos definidas en la diapositiva anterior, y para ahorrar notación la escribimos simplemente así, sabiendo que estas funciones dependen de x, de y, de u y de v. Y aquí están las funciones, otra vez. Notemos que f es de clase C1. Evidentemente, como f1 y f2 son polinomios, o sea, si nos damos cuenta aquí, son infinitamente derivables y sus derivadas son continuas también. Entonces, estas funciones son de clase C infinito, en particular de clase C1, y como f es una composición de estas dos funciones. Por supuesto que va a ser que clase C infinita, en particular de clase C1. Esto es importante para el teorema de la función implícita, ya que es una de las hipótesis que después vamos a escribir nuevamente. Siguiendo lo que teníamos, la función f1 y f2, aquí dadas otra vez, si se evalúan en el punto 1, menos 1,1,1, se obtiene el vector 0, 0. Entonces f en evaluar el punto P0, y el punto P0 es el que da el enunciado, el 1, menos 1,1,1, se obtiene el valor 0,0. Esto también es una de las hipótesis. Y ahora vamos a analizar la última hipótesis, que es la matriz jacobiana de f grande, con respecto a las variables que se quieren despejar. En este caso, el enunciado pedía verificar si es que es posible despejar las variables u y v en función de x, y. Por lo tanto, analizamos la siguiente matriz de f1, f2 sobre las variables u y v. Resultaría, aquí tenemos el gradiente de f1 y aquí tenemos el gradiente de f2. Y si derivamos simplemente lo que tenemos aquí, resulta que la derivada de f1 con respecto a u es v. La derivada de f1 con respecto a v es u. La derivada de f2 con respecto a u es x por y. Y la derivada de f2 con respecto a v es el exponente baja, sería 2 por 3, por v a la 2, al cuadrado. Si se evalúa esa matriz en el punto P0, se tiene que la matriz jacobiana evaluar el punto P0 es igual a esto, 1, 1, menos 1 y 6. Una de las hipótesis que teníamos que comprobar era si esta matriz tiene un determinante que no es 0. Su determinante va a ser el producto de esta menos el producto de esta. Entonces sería 6 menos 1 por menos 1, y eso es menos menos 1, y resulta ser un más 1. Entonces 6 más 1 es igual a 7, y eso es distinto de 0. Esto es lo que interesa. Recordando de que el determinante tenía que ser distinto de 0, entonces podemos decir que esta matriz es invertible. Y aquí lo vuelvo a escribir. Como su determinante es distinto de 0, entonces es invertible esta matriz. La jacobiana de f1, f2 en el punto,
con respecto a las variables u y v en el punto P0. Se cumple la hipótesis del teorema de la función implícita. Si nos damos cuenta, el determinante de la matriz jacobiana de f grande, que es igual a f1, f2, con respecto a las variables que se querían despejar, en el punto P0 es distinto de 0, era igual a 7, recordemos. F en el punto P0 es igual a 0 y f de clase S1. Entonces, si se cumplen, y el teorema dice que existe una vecindad abierta en el punto P0, tal que el sistema de ecuaciones que teníamos en el enunciado define implícitamente las variables u y v como funciones de clase S1 de las otras variables x, y. Además, el teorema, bueno, lo que estaba ahí anteriormente se puede escribir de esta manera, de que U es un subconjunto de R2, una vecindad abierta, que contiene el punto 1,-1, y h es una función que define a las variables u y v en función de x, y, y que cumple de que h evaluada en el punto 1,-1 es igual a 1,1, que son los valores de las variables en el punto P0. Además, el teorema indica una igualdad sobre las derivadas parciales de las variables que se querían despejar en función de las otras. O sea, esta es una matriz jacobiana, si nos damos cuenta. Para las variables u y v, evaluada en el punto 1,-1. Y esto va a ser igual a, el signo menos aquí adelante, por la matriz que habíamos calculado, la jacobiana de f grande, con respecto a las variables u y v en el punto P0. Y esta matriz está invertida. Y era una de las hipótesis de que el determinante sea distinto a 0. Es para que justamente esta matriz sea invertible. Por la matriz jacobiana de f grande con respecto a las variables x e y. Las variables que ahora son las variables de la función u y v en este punto. Ahora, como el enunciado, además de verificar si es que el sistema definía las variables u y v en función de x, y, nos pedía determinar el valor de la derivada de v con respecto a y en este punto. Entonces necesitamos despejar este término en función de lo que tenemos aquí, que son valores conocidos. Para ello tenemos que encontrar esta matriz y esta tenemos que invertirla. Y después realizar la multiplicación. Recordando aquí que f1 y f2 están definidas de esta manera. Entonces, esta matriz resulta ser esta matriz invertida, una matriz de 2×2 invertida. Recordemos de que si la matriz es A, B, C, D, entonces su matriz invertida va a ser igual a el determinante de esta matriz, que lo voy a escribir así. El determinante de esta matriz, que voy a poner A, por la matriz. En una matriz de 2×2 simplemente la inversa va a dar vuelta a estos dos y a esta les va a cambiar de signo. Espero que no haya quedado muy feo. Entonces, si aplicamos esto a esta matriz, simplemente damos vuelta el 6 con el 1 y a esto se le cambia el signo. Y el determinante aparece dividiendo aquí. El determinante era 7. Y esta matriz resultó de las derivadas parciales de f1 con respecto a x, f1 con respecto a y, si nos damos cuenta es 1, con respecto a y es 1. Y con respecto a x, la función f2 resulta ser u por y. Y con respecto a y resulta ser x por u. Y esto es recordando de que esta matriz tiene que estar evaluada en el punto P0. Entonces, si seguimos trabajando las matrices que ya teníamos,
Aquí tenemos que desarrollar la multiplicación, ya que ya evaluamos esta matriz en el punto P0, resulta 1, 1 menos 1, 1, o sea, perdón, 1, 1 menos 1 y 1. Y aquí tenemos que hacer la multiplicación, recordando de que las matrices se multiplican filas por columnas. Entonces, este primer término viene de multiplicar esta fila con esta columna. Y ahora este término viene de multiplicar esta fila con esta columna. Y así hasta llegar al último término. Entonces esta matriz resulta ser exactamente igual a esta que tenemos aquí. Por lo que dv de x va a ser igual a menos 1 en el punto 1, menos 1. dv de y va a ser igual a menos 5 sobre 7. En el punto 1, menos 1, dv de x va a ser igual a 0 en el punto 1, menos 1. Y dv de y va a ser igual a menos 2 séptimos en el punto 1, menos 1. Que es lo que el ejercicio nos pedía calcular. Y este entonces sería el resultado final del ejercicio. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos en otro video.